Hola, hola y bienvenido una vez más a Mat Zero Kits. En el día de hoy vamos con una review de un kit que es bastante impresionante. Desde las arenas manchadas por la guerra de Marte surge un titán con la furia de un dios mecánico. Hoy analizaremos uno de los modelos más salvajes e icónicos de Iron Blood Orphans, el Barbatos Lupus Rex, en este caso en la versión Full Mechanics 1:100 de Bandai. El Barbatos Lupus Rex marca la forma final del Gundam Barbatos, piloteado por Mikazuki Agos. Surge después de la brutal batalla contra el Ashmal, cuando el Barbatos Lupus quedó dañado casi irreparablemente. Teiwas reconstruyó la unidad desde cero, integrando partes experimentales de un nuevo sistema Alaya Vagna, que conectó a Mikazuki más profundamente con su máquina, al punto de perder parte de su propio cuerpo. El resultado fue un monstruo de guerra que se mueve con instinto y rabia pura. El Full Mechanics 1:100 de Bandai fue lanzado en el año 2017, dentro de la línea que combina el tamaño de un Master Grade con una construcción mucho más directa. Este modelo sí cuenta con un inner frame interno, aunque es mucho más simplificado y no tan detallado ni segmentado como lo es el del MG, pero lo suficiente para darle una buena movilidad al kit y una buena estructura. En esta versión, el kit, una vez armado, mide 18 centímetros, posee cerca de 200 piezas, las cuales están distribuidas en 8 runners. Incluye, en este caso, su Ultra Ledge más la Tail Blade y manos intercambiables. Mi versión del kit ya se encuentra customizada, como podemos ver en pantalla, ya que en este agregué toques en gris metalizado, dorado y tuberías en rojo brillante, resaltando su energía casi orgánica. El Full Mechanics Barbatos Lupus Rex sigue siendo bastante popular y en sí es fácil de conseguir. Su precio varía entre los 35 y 50 dólares dependiendo del país y el stock. Bandai ha mantenido su disponibilidad con relanzamientos, así que es una excelente opción para quienes buscan algo entre un HG y un MG.
Entre los puntos fuertes de este kit tenemos su estabilidad, las proporciones que son bastante imponentes y se nota demasiado su diferencia con otros kits de tipo Gundam, y la facilidad de posado. Las articulaciones son firmes y soportan muy bien el peso del armamento. Ahora bien, en contra, algunas piezas de la armadura pueden soltarse si se manipulan demasiado, especialmente las del torso, y la falta de panel line interno lo hace menos detallado que un MG. El Barbatos Lupus Rex Full Mechanics es un kit que logra un equilibrio perfecto entre fuerza y estilo. Visualmente es impactante, es un kit fácil de montar y con una presencia que es bastante brutal en vitrina. Ahora bien, si quieres ver su contraparte de una manera mucho más detallada, que en este caso es el Barbatos MG, ya está disponible en el canal para comparar ambas versiones en un video anterior. ¿Qué versión de Barbatos te gusta más? ¿Alguno de los Full Mechanics o el Master Grade? Déjame tu opinión en los comentarios y dale like y suscríbete si te ha gustado el video. Y nos vemos en una próxima build.